Bueno, el tema de la matria, que ahora está muy de moda gracias a Yolanda Díaz. Si verdaderamente las palabras tienen ese poder mágico de cambiar la realidad, de cambiar las tendencias y los pensamientos, vale, compremos esa idea y en vez de matria busquemos una palabra que aún introduzca ideas mejores en todos nosotros. Por ejemplo, ¿qué hay más inocente y puro que un niño? Pues en vez de patria o matria, usemos, no sé, niñatria o paidatria o país de nunca jamás, ya puestos. O incluso podemos recurrir al epítome de la bondad, es decir, Disney. ¿Qué tal Disneylandria? O buscar algo que signifique conocimiento, búsqueda de la verdad, aprendizaje, respeto por los derechos humanos, tipo universidad, por ejemplo, Universipatria o Universitatria o algo así. Aunque si hemos de escoger un verdadero locus amoenus, recurro a mi ficción favorita en ese sentido, que es la serie Las Chicas Gilmore. Y yo sinceramente Patria lo cambiaba por Stars Hollow, tipo, no sé, Stars Hollow Atria. En fin, no sé. Si eres constructivista social, posmoderno y demás hierbas y crees que las palabras determinan tu forma de pensar, pues entonces deberías escoger mejor tus palabras, ¿no? Usar palabras que verdaderamente representen todo lo bueno que quieres instilar en la población. Y si no eres constructivista o no estás aún creyéndote a pie juntillas la hipótesis de Sapir-Whorf en su versión básicamente fuerte, es decir, una teoría que casi tiene 80 años y está totalmente de moda, pero bueno, y en realidad solo quieres cambiar las palabras por su poder simbólico, como quien cambia el nombre de una calle, pues se me ocurren miles de palabras mejores sobre cosas que son injustas y deben cambiarse. Ah, por cierto, para los que dicen que esto de matria no es nuevo y que ya fue sugerido por novelistas y pensadores pretéritos, vale. ¿Y eso qué diablo significa? Una idea no es mejor ni peor porque tenga mucho tiempo o la enarbole determinada persona, por muy sabia que sea. Eso es un ad hominem del libro, un error del pensamiento. Y si con eso estáis sugiriendo que Yolanda Díaz en realidad no es tan responsable de haber soltado esta chorrada porque solo se hace eco de lo que dijo, por ejemplo, Unamuno o su prima, pues vale, pero no cambiamos nada. ¿O es que si te haces eco de lo que dijo Hitler, te puedes escudar diciendo que en realidad tú no estás diciendo nada nuevo? En fin, perdón por el reducción ad Hitlerum, pero es que no tenía huevo. Tu error, Yolanda Díaz, no es inventar una chorrada, sino que es perpetuar una chorrada. Y eso es de lo que estamos hablando, de si cambiar patria por matria es una chorrada, seas tú quien haya tenido esa idea de bombero o no. Como veis, continuamente tropezamos con errores del pensamiento. Todos lo hacemos, nadie se salva. Mirad mi reductio ad Hitlerum, por ejemplo, en torno al mea culpa. Algo muy parecido está pasando con el tema de que si Cuba es una dictadura o que si no es una dictadura. Que si no podemos definir democracia bajo la idea europea, que si Arabia Saudí sí que es una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura. Eso sí, hago mías las palabras que hacía ayer el consejero Borrell y le pedimos, en todo caso, al gobierno cubano que, por supuesto, permita con total transparencia cualquier tipo de manifestación, como es así deseable en cualquier otro país. Ahora hay, de hecho, algunos periodistas que parecen estar haciendo recoger cable respecto a las declaraciones de algunos políticos que afirman que no solo Cuba es una dictadura, sino que aquí están peor las cosas. ¿Y cómo recogen cable? Argumentando que al tener relaciones comerciales con Cuba y al tener muchos intereses allí, pues decir eso podría perjudicarnos indirectamente. Vale. Entonces, ¿por qué dices que Arabia Saudí sí que es una dictadura? Pero bueno, aceptemos el argumento de que no podemos decirlo. Eso lo podría entender, con muchas comillas, evidentemente, si en una entrevista en televisión, por ejemplo, se interpelara a un máximo cargo de nuestro gobierno con esa pregunta: ¿Cuba es dictadura, sí o no? Responde. Pero en Twitter han salido políticos a mansalva para decir que no es dictadura, sin que nadie haya preguntado nada. Y antes de ganar las elecciones, esos mismos decían que no era una dictadura. Y bueno, además de los 200 países que hay en el mundo, solo hay 20 democracias plenas, incluida España. ¿Me estás diciendo que solo dices que son dictaduras los países con los que no hay relaciones comerciales? ¿Solo te atreves a decirlo en esos casos? Y argumento final, esos mismos políticos
dicen que son dictaduras otros países sin ni siquiera despeinarse. Y ojo, también algunos de ellos sugieren que España no es una democracia, o al menos no es una democracia plena. ¿Y eso qué pasa? ¿Que no influye en la imagen de España y los intereses comerciales con el resto del mundo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No debemos llamar a Cuba democracia porque tenemos intereses allí, pero podemos llamar dictadura a España porque no tenemos intereses en España? Todo esto encima analizado desde un punto de vista puramente táctico, utilitarista, sin que haya un mínimo de análisis moral, lo cual ya convierte todo esto en algo grotesco y se está defendiendo como si fuera lo más normal del mundo. En fin, hay que reconocerlo de nuevo. Aunque parezca obvio, no importa vuestra ideología, lo que importa es vuestra densidad ideológica. Sed idiodensos. No importa lo que diga Yolanda Díaz, Unamuno, la vecina del Quinto. Si no hay idiodensidad, descartad la idea por pueril. Y para ser todos un poco más idiodensos y no parecer tan oligofrénicos y oligofrénicas como la clase política que nos ha tocado tener, vamos a recordar 12 rasgos que académicamente deberían cultivarse como un halterofílico cultiva sus músculos. 12 cosas que harán que todos pensemos de forma más clara, razonable y brillante. 12 hábitos para retirar las sombras del fanatismo, la superstición y el tribalismo. 1. Intentar plantearse hipótesis alternativas. Todos tendemos a creer lo que empezamos a creer hasta el fin de nuestros días. Por eso a la gente le cuesta tanto cambiar de ideología, partido político, orientación religiosa, etc. Nuestro cerebro, por naturaleza, no evalúa las pruebas que nos ofrecen los demás de forma desapasionada y objetiva. Así que entrenarnos para considerar opiniones opuestas es imprescindible. Si lleváis mucho tiempo sin cambiar de opinión sobre un tema, revisadlo, porque quizás está empezando a oler a rancio. 2. Reformular la pregunta. Siempre que nos ofrezcan una información, hay que tender a plantearla de otra forma para descubrir sus fallos. Por ejemplo, ¿es ese jabón puro en un 94,4% o es tóxico en un 0,6%? Si hay dos maneras de plantearse un problema, consideremos ambas maneras. Debido a la memoria contextual, el modo en que pensamos en una pregunta invariablemente configura lo que recordamos, y lo que recordamos incide en las respuestas a las que llegamos. Formularse cada pregunta de más de una manera es una forma poderosa de contrarrestar esa tendencia. 3. Correlación no es lo mismo que causalidad. Bueno, este error ya lo hemos comentado en muchas ocasiones y es quizás uno de los errores más frecuentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, si una estadística indica que los negros tienen peor rendimiento académico, ¿hemos de concluir que los negros son menos inteligentes que los blancos? La correlación es acertada, pero no lo es la causalidad. Cuando los negros, por ejemplo, disponen de las mismas oportunidades que los blancos, su rendimiento académico es equiparable. Así que, a veces las correlaciones implican sutilezas que nos llegan a conclusiones muy equivocadas. 4. Tener en cuenta el tamaño de la muestra. Un sondeo de 1000 personas es más fiable que un sondeo de 100 personas. Esto es obvio, pero tendemos a olvidarlo a la hora de evaluar problemas cotidianos. Por ejemplo, ¿creo que este tratamiento funciona porque me ha curado a mí y a 5 personas más que conozco directamente? En Lourdes se producen milagros porque decenas de personas se han curado sin explicación. Todos estos hechos, analizados estadísticamente, no son relevantes, aunque nuestro cerebro considere que sí lo son. Por ello, por ejemplo, los nuevos fármacos antes de salir al mercado tienen que superar estrictos protocolos que van mucho más allá del ha curado a X número de personas. Otro ejemplo muy chocante. Que otra persona haya nacido el mismo día que nosotros en una fiesta donde solo hay 50 personas nos puede parecer una coincidencia a tener en cuenta, pero matemáticamente está dentro de la media. A nuestro cerebro, en definitiva, no se le dan bien los números, por ello nos aterrorizan los atentados suicidas o volar en avión, pero no nos da miedo cruzar el paso de cebra de una gran ciudad, donde porcentualmente fallecen más personas que en atentados suicidas o en vuelos comerciales. 5. Distanciarse.
Analizar los problemas con perspectiva. Es importante conocer estadísticamente la realidad para afrontar cualquier problema. ¿De qué sirve angustiarse, por ejemplo, porque no somos capaces de volar si sabemos que nadie es capaz de volar? Pues eso. También los hechos parecen más importantes cuando han ocurrido hace poco, pero dejan de parecerlo tanto cuando transcurre el tiempo. Nuestra mente está preparada para sopesar lo cercano y lo lejano de maneras totalmente distintas. Lo cercano son términos concretos y lo lejano son términos abstractos. Así que, siempre que podamos, deberíamos preguntar: ¿qué pensará mi yo futuro de mi decisión actual? 6. Cuidado con lo vivido, lo personal y lo anecdótico. A menudo nos podemos alarmar porque en las noticias aparecen reflejados actos de crueldad inusitada entre adolescentes y entre otros colectivos. Pero, ¿eso significa que los adolescentes y otros colectivos son más violentos ahora que antes? La gente normal enseguida cree que sí, sin valorar otra clase de estadísticas, estudios al respecto o incluso la simple idea de que ahora pudiera estar publicándose más noticias de ese tipo por el simple rédito comercial. 7. Aprender todo lo que podamos sobre epistemología. Es decir, aprender todo lo que podamos de la parte de la filosofía que se ocupa de estudiar los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Solo sabiendo cuán seguros podemos estar de lo que sabemos, podemos afirmar con seguridad lo que sabemos. 8. Evitar en lo posible los juicios maniqueos. Por ejemplo, esto es cierto, esto no es cierto. E intentar sustituirlo, en la medida de lo posible, por juicios cognitivamente más ricos, del tipo: la parte factual de esa afirmación es verdadera, pero sus supuestas ventajas no son reales. 9. No hacer tanto caso a las reflexiones de personas que vivieron hace siglos. Todas esas personas ignoraban demasiadas cosas importantes para analizar situaciones complejas, sobre todo en el ámbito científico. Puede que tengan esas personas, no sé, pálpitos o hasta reflexiones valiosas, pero estas lo serán por sí mismas, con independencia del polvo que acumulen. 10. No dejarse deslumbrar por los aforismos, las frases breves, las frases agudas y memorables, la retórica y mucho menos la demagogia. Los mejores argumentos son los matizados, los documentados y los racionalmente expuestos, es decir, los que tienen muchas páginas y no solo se quedan en la superficie, no solo se pueden resumir en una frase lapidaria. 11. Hay conocimientos más importantes que otros, aunque todos sean importantes, porque no todo es relativo. Hay cosas sobre las que ya tenemos suficiente grado de seguridad para afirmar categóricamente que son así y no de otra manera. Y el saber, pese al dicho, sí que ocupa lugar, básicamente en forma de tiempo que gastas en aprender. Así que escoge bien en qué quieres invertir tu tiempo. 12. Cultiva tu inteligencia emocional tanto como la intelectual y selecciona a la gente que te rodea con tanto cuidado como seleccionas lo que comes, porque la influencia de los demás en nuestros hábitos, pensamientos e incluso felicidad hace cierto, esta vez sí, el dicho: dime con quién andas y te diré cómo eres. Dicho todo lo cual, insisto, todos cometemos errores al pensar y precisamente por eso es importante que los expongamos, que nos critiquemos unos a otros, que intentamos debatir racionalmente, que intentemos aportar pruebas, datos y sobre todo que no nos afiancemos, no nos aferremos a una persona, a una idea, a una ideología, a un grupo y simplemente defendamos todo lo que dicen porque es de nuestra cuerda. Porque lo más probable es que se equivoquen tanto como el grupo contrario. Porque en el fondo todos somos totalitarios, fascistas e intransigentes. Y eso ocurre, queramos o no queramos, por el mero funcionamiento de nuestro cerebro. Así que, habida cuenta de que somos tan imperfectos, de que tenemos tantos errores, por supuesto, tenéis abajo los comentarios para criticar, desmontar, despellejar totalmente este vídeo y así todos aprendemos un poquito más. ¿Qué os parece?